Listo, ¿me indica si se puede observar la pantalla? Sí. Sí, listo. Ya, listo. Ok, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a continuar con nuestro programa, ¿verdad? Entonces, estamos en esto de lo que son los movimientos, los diferentes tipos de movimientos, ¿verdad? Nosotros iniciamos con el concepto de un simple movimiento, ¿verdad? Vimos ejemplos y todo eso. Luego nos fuimos al movimiento rectilíneo y luego el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces hoy día nos toca el movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de movimiento vertical, ¿qué quiere decir usted? Si hablamos de es parte de lo que es el movimiento recto, pero cuando hablamos de movimiento vertical, ¿a qué se les viene a la mente como movimiento vertical? Que sea recto. Ya, algo recto, muy bien. ¿Qué más? Movimiento vertical. De una altura. Muy bien, ¿verdad? Viene de algo que tiene que ver con la altura, ¿verdad? Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de movimiento vertical, tiene que ser o un movimiento recto donde vamos a involucrar a la altura. Muy bien, excelente. Entonces, ya vemos que aquí ya se nos une otro parámetro importante que es la altura. Veíamos la aceleración, veíamos el tiempo, ¿verdad? La velocidad. Ahora aquí ya se nos une la altura y otra cosita más. Entonces ya vamos a darlo. Entonces cuando decimos que habla de movimiento vertical, cuando se deja caer un cuerpo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de qué? De caída libre o cuando éste se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos los diferentes tipos de movimiento. ¿Cuáles son? Se conocen a la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba y el lanzamiento vertical hacia abajo, los cuales se estudian bajo dos condiciones ideales, que son ausencia de roce, ¿verdad? Es decir, ausencia del vacío y la aceleración de la gravedad constante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro parámetro, que es la gravedad. Entonces, aquí vamos a incluir la altura y la gravedad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de altura, gravedad, velocidad y tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a jugar con esos cuatro parámetros para poder conocer sobre las diferentes, lo que es la caída libre, ¿verdad? Entonces vamos a primero a iniciar con lo que es caída libre. Dice, ¿qué es el movimiento de caída libre? Dice, el movimiento vertical de caída libre, ¿verdad? O MVCL, es aquel de trayectoria recta y vertical, donde su aceleración es constante. Un cuerpo está en caída libre cuando solo influye la abstracción de la gravedad, ¿verdad? Es decir, que cuando es lanzado, este cuerpo, cuando es lanzado a cierta altura, ¿verdad? Lo que impulsa también va a ser la gravedad, es lo que va a estar impulsando a ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy importante aquí este parámetro de la gravedad. ¿Cuáles son las características de un movimiento en caída libre o de la caída libre, ¿verdad? Dice que se desprecia la resistencia del aire y no influye la masa del cuerpo, es decir, que aquí no es que va a decir que mientras más pesado sea el objeto, va a caer menos o va a caer más rápido, ¿verdad? Esto de aquí se descarta por completo, ¿verdad? La trayectoria va a ser rectilínea, es vertical, es decir, que va a ser dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Por eso estamos hablando de caída libre. Durante el movimiento, la aceleración de la gravedad permanece constante. Para alturas pequeñas con respecto al radio terrestre, el movimiento vertical cumple con las leyes del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Entonces tenemos esas características, ¿verdad? Que no va a importar la masa del objeto, ¿verdad? La trayectoria tiene que ser recta y la aceleración de la gravedad debe ser constante, ¿verdad? Entonces, esas son las características para que haya un movimiento de caída libre, ¿verdad? Entonces podemos decir que es el movimiento que se desarrolla un cuerpo sobre la trayectoria vertical, el cual es afectado por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Entonces aquí vamos, por eso les digo que vamos a estar trabajando con el tiempo, la velocidad, la altura y la gravedad. Esos cuatro parámetros vamos a estar
viéndolos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las fórmulas de caída libre? Entonces tenemos, cuando el objeto baja, tenemos una fórmula. Cuando el objeto o cuerpo sube, hay otra fórmula. Cuando baja, ¿verdad? Cuando sube, tenemos velocidad, tenemos altura, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las diferentes fórmulas con las que podemos aplicarlas según el ejercicio, ¿verdad? Y recuerden que cada fórmula que está establecida varía de acuerdo a lo que se requiere el ejercicio, ¿verdad? Lo que el problema está pidiéndolo, ¿verdad? Entonces, para no alargarnos más, nos vamos con lo que son los ejercicios, que mientras los ejercicios, a través de ellos nosotros aprendemos, ¿verdad? Entonces tenemos el primer ejercicio donde nos dice que se deja caer un balón desde una azotea de un edificio que tiene una altura de 13 metros. ¿En qué tiempo toca el piso? Hablando del balón, claro, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, tenemos un edificio, ¿verdad? Nosotros estamos parados en una azotea, ¿verdad? Y estamos lanzando ese balón, ¿verdad? Y nos pide en qué tiempo este va a llegar hacia el piso, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que se va a tardar en llegar ese balón hacia el piso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos vamos acá y vamos a sacar lo que son los datos. Recuerden que es muy importante sacar los datos. Entonces, decimos que tenemos el balón, el edificio, y este edificio tiene una altura, ¿verdad? Entonces, vamos con los datos. Entonces vamos con los... Muy grande. Ya. Entonces vamos con los datos de nuestro primer ejercicio. Ya, entonces estamos hablando de un balón, ¿verdad? Que está en un edificio. Este edificio tiene una altura, ¿verdad? De 13 metros. Entonces, altura va a ser 13 metros, ¿verdad? Dice, ¿en qué tiempo toca el piso, ¿verdad? Entonces, el tiempo nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay que analizar aquí algo para poder sacar los diferentes variables o los diferentes datos. Recordemos que hay veces que los datos, el ejercicio no nos los da, pero por simple análisis y lógica están ahí esos datos. Entonces, el primer dato que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Es el valor de la gravedad. El valor de la gravedad es una constante, ¿verdad? Este no va a cambiar. ¿Cuál es ese valor de la gravedad? Es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hablando de lo que es la línea ecuatorial. Recordemos que la gravedad va a variar de diferentes maneras según donde estemos ubicados. No es lo mismo la gravedad que encontramos en los polos de la Tierra, ¿verdad? Que lo que encontramos en el centro. En este caso, para los que estamos dentro del centro de la línea ecuatorial, la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esta gravedad, este valor que está aquí, ¿ya? Es un valor constante, ¿verdad? Este es un valor constante. Es decir, que no va a cambiar. Cada vez que nosotros nos pidan la gravedad, ya sabemos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Ese valor no va a variar. Otro valor que tenemos aquí, hablando de velocidad, obviamente que cuando ¿verdad? Nosotros estamos de la azotea y vamos a lanzar este balón al inicio, como estamos hablando de caída libre, ¿cuál vendría a ser la velocidad inicial de ese balón? ¿Quién me dice? Si estamos parados y recién vamos a lanzarlo, ¿cuál sería su velocidad inicial? 0 metros sobre segundo. Cero. Cero, ¿verdad? Porque está recién, va a moverse. Entonces, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Ya, entonces ahí tenemos lo que es los datos que nos aporta el ejercicio, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a lo que es la primera fórmula. Tenemos que calcular lo que es el tiempo, ¿verdad? Para eso tenemos que utilizar la fórmula de la altura. Decimos que la altura es igual a velocidad inicial por tiempo, ¿ya? Por gravedad al cuadrado dividido para 2.
Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Altura, velocidad inicial por tiempo, por gravedad, por tiempo al cuadrado dividido para 2. Esa es la fórmula, ¿verdad? Como estamos hablando de caída libre y aquí el ejercicio nos dice que ese balón al inicio, ¿verdad? Está en una posición inicial, tanto la velocidad inicial como el tiempo es de 0, ¿verdad? Entonces, estos dos valores que está aquí nosotros no los necesitamos porque nos da un valor de 0. Entonces, lo que hacemos es simplificar un poco esa fórmula y nos queda que altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. Como lo que nos está pidiendo el ejercicio es tiempo, lo que hacemos es despejar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo despejamos el tiempo? Nosotros decimos que tiempo, recuerden, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a restar. Pero en este caso, como el tiempo está al cuadrado, nosotros no vamos a sacar un tiempo al cuadrado. Entonces decimos, tiempo va a ser igual, como está al cuadrado, automáticamente nos sale una raíz, ¿verdad? Entonces decimos, tiempo es igual 2 por altura, recuerden, este pasa a multiplicar por, perdón, dividido para la gravedad. Ahí sí. Porque la gravedad pasa a dividir. Entonces, despejado todo eso, la fórmula nos queda de esta manera. Cuando la velocidad inicial y el tiempo inicial es 0, tenemos que tiempo, ¿verdad? Va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por altura dividido para la gravedad. Entonces, esta es la fórmula con la que nos quedamos, ¿verdad? Esta fórmula de aquí. Porque yo les puse recién esta fórmula al inicio, no les puse directamente la de acá, para que ustedes vean de dónde nace esa fórmula. ¿Por qué? Porque entonces no van a buscar directamente, les va a aparecer esta. Esta fórmula de tiempo es el resultado del despeje de la fórmula de altura, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, una vez ya despejado, analizado, qué es lo que tenemos, qué es lo que no, nos queda la fórmula que les acabo de poner aquí, ¿verdad? Entonces decimos que tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura dividido para la gravedad. Una vez que ya tenemos nuestra fórmula con la que vamos a trabajar, verificamos unidades. Recuerden que es muy importante las unidades, todas están iguales. Tenemos metro, metro, segundo, segundo. Entonces, continuamos. Lo que hacemos simplemente es reemplazar esos valores, ¿verdad? Entonces decimos tiempo va a ser igual a raíz, ¿verdad? De 2 por, ¿cuál era la altura? 13 metros, ¿verdad? 13 metros. Dividido para la gravedad. Recuerden la gravedad, 9.8 por metro sobre segundo al cuadrado. Ahí, para que me entiendan. Entonces tenemos ahí 2 por 13 metros dividido para 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, recuerden, metro, metro se va. Tenemos tiempo es igual a raíz, tenemos 12 por 13, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es 12 por 13? 26. 26, ¿verdad? Entonces tenemos 26, ¿verdad? Ya los metros ya se me fueron, entonces ya aquí 26 me queda solito. 26, ahora dividido para 9.8 segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya se me fueron los metros, solo me quedan segundos al cuadrado. Sigo, tengo tiempo va a ser igual a raíz cuadrada de 26 dividido para 9.8. 2,65. 2,65, muy bien, 2.65, ¿verdad? Segundos al cuadrado. Tenemos ahora, tiempo va a ser igual,
Bueno, no es necesario poner el tiempo. Continuamos y decimos raíz cuadrada de 2.65. A ver, ¿cuál es la 1.62. 1.62? Muy bien. Y aquí, ¿verdad? Ya solamente nos queda segundo, porque al momento de sacar la raíz cuadrada, ya sabemos que se nos va a eliminar un segundo. Entonces la respuesta nos queda en segundos, ¿verdad? Ya al momento, la raíz cuadrada era para poder eliminar ese segundo, ¿verdad? Por eso recuerden, aquí al inicio era tiempo al cuadrado. Entonces se eliminó ese cuadrado y se nos puso raíz cuadrada. ¿Para qué? Para poder eliminar ese segundos al cuadrado. Entonces que al finalizar, como que sabemos que al resolver la raíz cuadrada, estábamos eliminando un segundo. Entonces, el segundo al cuadrado que está aquí, se nos va uno y no solamente nos queda un solo segundo. Entonces la respuesta nos da que tiempo es 1.62 segundos, nada más. Ya, y esa es la respuesta. Entonces, ese balón tarda en llegar al piso una vez que está lanzado, una vez que se lanzó el balón desde la azotea a una altura de 13 metros, demoró 1.62 segundos en tocar el piso, ¿verdad? Eso es sumamente algo rápido, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta del primer ejercicio. No sé, ¿tenemos ahí alguna pregunta? ¿Sí está claro? Pasamos al siguiente. Dígame. Pasamos al siguiente. Sí. Ya, vamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces, el siguiente ejercicio es parecido. Dice, un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en México, un edificio, ¿verdad? Y que decimos que un cuerpo, X cuerpo, puede ser una pelota, un carro, lo que sea. Estamos hablando de un cuerpo, no especifica qué objeto se deja caer, es decir, que alguien lo hace caer o se cae de ese edificio y nos piden calcular la velocidad final de este objeto, ¿verdad? El cual tendrá 10 segundos cuando llega al suelo y la altura del edificio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Vamos al siguiente ejercicio, entonces sacamos los datos. Ya. ¿Qué tenemos? Tenemos edificio, nos da que tenemos tiempo, nos da 10 segundos, ¿verdad? Entonces tenemos el tiempo, nos dice 10 segundos, ¿verdad? No, ya sabemos que involucra la gravedad es un valor constante, ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Nos pide calcular la altura, entonces altura no tenemos. ¿Qué más nos pide calcular? Y nos pide calcular la velocidad final, ¿verdad? Entonces, velocidad final tampoco tenemos. Ya, entonces, asimismo, como el anterior, ¿cuál vendría a ser la velocidad inicial entonces? Si nos pide calcular la velocidad final es porque hubo una velocidad inicial. ¿Cuál sería la velocidad final en este caso? Cero. Cero, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de caída libre y siempre el objeto parte de con una velocidad inicial de cero, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos los datos. Tiempo, 10 segundos, la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la altura no la conocemos, la velocidad final tampoco la conocemos y la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, utilizamos la fórmula de velocidad en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a velocidad es igual, ¿verdad? Velocidad va a ser velocidad final. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial
por gravedad por tiempo. ¿Está? Perdón. No más, es más gravedad por tiempo, ahí sí. Velocidad inicial más gravedad por el tiempo, ¿verdad? Esa es la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces ahí tenemos nuestra siguiente fórmula. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos, decimos velocidad final es igual. La velocidad inicial, 0, ¿verdad? 0 metros sobre segundo al cuadrado. Más la gravedad, ya la sabemos, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto por el tiempo, que es los 10 segundos. ¿Está? Velocidad final sería igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado más 9.8 por 10. ¿Cuánto es 9.8 por 10? 98. 98, muy bien, ¿verdad? Entonces tenemos 98 segundo se va, metros sobre segundo. ¿Verdad? ¿Qué puse aquí segundo al cuadrado? Metros sobre segundo. Ahí sí. Ya, entonces decimos velocidad final es igual, aquí tenemos una suma, 0 más 98 me da exactamente lo mismo. Entonces, la velocidad final es de 98 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahí tenemos, velocidad final es igual a 98 metros sobre segundo. ¿Cómo salió eso? Tenemos aquí la fórmula que nos da directamente la velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Tenemos todos esos datos, ¿verdad? Y lo que hacemos es reemplazarlos con los datos que ya sacamos. Por eso es muy importante siempre sacar los datos aparte, ¿verdad? Para ya una vez, ya bien, sabiendo la fórmula, simplemente reemplazamos los valores. Y cuando ya reemplazamos los valores en una fórmula, ¿verdad? Lo que nos queda puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, o en el caso del anterior ejercicio, una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, como yo les decía la clase anterior, cuando hablamos de estas formulaciones, aquí es muy importante saber o tener conocimiento de las cuatro unidades básicas, 4 aplicaciones básicas de la matemática, que son la suma, la resta, multiplicación, división y a veces la raíz cuadrada, ¿verdad? Que es prácticamente prima hermana de una división. Entonces, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es aplicar simplemente esos conocimientos de la matemática, recordando que para poder resolver un ejercicio que involucra estas operaciones básicas, ¿verdad? Siempre se empieza por suma, por lo que es destrucción de paréntesis, multiplicaciones, divisiones y al finalizar lo que es suma y resta, ¿verdad? Siempre es lo que está dentro del paréntesis, que lo hay. Si no hay paréntesis, continuamos con multiplicaciones, divisiones y al finalizar sumas y restas, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente hicimos eso, ¿verdad? Reemplazamos, primero resolvimos lo que era la multiplicación, luego lo que hicimos fue la suma, ¿verdad? Y como resultado nos dio la velocidad final. Entonces ya la velocidad final ya está, ¿verdad? Ahora nos falta saber la altura, ¿verdad? Vamos con la altura, decimos qué altura, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? A velocidad inicial por el tiempo, ¿verdad? Es la misma que hicimos en antes, más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido para 2, ¿verdad? Entonces, esa es, ¿verdad? Como esto y esto sigue siendo 0, ¿verdad? No varía tanto la velocidad inicial como la temperatura, el tiempo inicial es 0, automáticamente esta fórmula se reduce a gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos nuestra fórmula para poder calcular la altura, ¿verdad? No modificamos nada, tal como está en antes, lo que hicimos fue despejar tiempo, ¿verdad? Aquí simplemente continuamos haciendo el ejercicio porque lo que necesitamos saber es la altura, ¿verdad? Entonces decimos que altura es igual a la gravedad, ya sabemos que es un valor constante, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Sabemos que el tiempo fue de ¿cuánto? 10 segundos, ¿verdad? 10 segundos. Y esto va al cuadrado. Y todo esto dividido para 2, ¿verdad? Decimos, altura es igual a 9.8 segundos al cuadrado por 10, ¿cuánto es? 100, ¿verdad? 100 segundos al cuadrado, ¿verdad? Dividido para 2. Continuamos. Segundos al cuadrado se fueron. 9.8 por 100, ¿cuánto es? 280. 200. 900. A ver, 900. Sí, eso te iba a decir, 980. 980 metros, muy bien. Y esto dividido para 2, ¿cuánto sale? 980. 490. 490, ¿verdad? Y entonces la altura, ¿verdad?, de este edificio era de 490 metros, ¿verdad? Entonces ahí ya pudimos determinar la altura de ese edificio. Entonces, ese cuerpo cayó al momento de que estaba cayendo, ¿verdad? Venía de caída, iba con una velocidad de 98 metros sobre segundos a un edificio, dentro de un edificio que tenía una altura de 490 metros. ¿Ya? Y ahí tenemos las respuestas de las dos cosas que nos pidieron, tanto la altura como la velocidad final. ¿Sí entendimos? Si desean, ustedes pueden copiar las fórmulas aparte, ¿verdad? Para que puedan resolver los ejercicios. Tenemos esta fórmula de aquí, tiempo, ¿verdad? Tiempo es igual a raíz cuadrada, 2 altura por la gravedad. Esa es la primera fórmula. Segunda fórmula es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y luego tenemos la fórmula de altura, que si la altura, la velocidad inicial, el tiempo inicial es 0, nos quedaría altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado dividido para 2. Entonces, estamos manejando hasta ahorita 3 fórmulas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos 3 fórmulas para determinar el tiempo, para determinar la velocidad final y para determinar la altura si velocidad inicial y tiempo es 0, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Comprendimos? Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, pasamos al siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente con la ayuda de ustedes, ¿ya? Para que ustedes también intenten hacerlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio que dice aquí. Se deja caer una pelota de básquet, ¿verdad? Desde una altura de 90 metros, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que está a 90 metros. ¿Qué nos pide calcular? El tiempo que demora en caer y la velocidad con la que llega al suelo, ¿verdad? Nos pide tiempo y la velocidad con la que llega al cielo. Sería la velocidad final, ¿verdad? Entonces tenemos el tiempo y la velocidad final, ¿verdad? Entonces vamos a sacar los datos. Entonces tenemos los datos. Ya. ¿Cuál es el primer dato que nos da el ejercicio? A ver.
¿O cómo sacarían los datos ustedes? A ver, ¿cómo vamos? Vamos haciéndolo, a ver. Estamos hablando de, se deja caer una pelota de básquet. A ver, ¿cuál sería el primer dato que sacaría? Velocidad inicial. ¿Cuál? Velocidad inicial, 0. Ya, entonces, ya aquí nos dio, Andy nos dio uno y Escobar nos dio otro. Ya, entonces Andy nos da los 90 metros. A ver, Andy, ¿esos 90 metros qué son? Sí, en altura. La 90 altura. metros. Ya, entonces tenemos ahí el primer dato, 90 metros. Muy bien. Ya, Escobar nos dio el siguiente dato, que es la velocidad inicial. ¿Cuál era la velocidad inicial? 0 metros sobre segundo. 0 metros sobre segundo. Muy bien. Ya, ¿qué otro valor nos da el ejercicio o se ve en el ejercicio? La gravedad. La gravedad, muy bien, ¿verdad? Entonces recordemos que la gravedad es un valor constante. ¿Cuál sería la gravedad? 9.81. 9 dejémoslo en 9.8, ¿ya? Hay unos que los dejan 9.81, hay otros que hasta te lo redondean a 10, pero por lo general siempre se trabaja con el 9.8, ¿ya? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? A ver, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? ¿Qué tenemos que calcular en el ejercicio? ¿Quién me dice? Tiempo y velocidad. Tiempo y velocidad. Muy bien, el Tiempo y tiempo. velocidad. Ajá, muy bien, el tiempo, ¿verdad? Tenemos que calcular el tiempo que no tenemos y la velocidad final, ¿verdad? Porque ya sabemos que la inicial, como parte de un reposo, ¿verdad? Es 0 metros sobre segundo. Listo, y ahí tenemos nuestros datos con sus respectivas unidades, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el tiempo. Ya sabemos cuál es la fórmula del tiempo, nos vamos acá y acá tenemos, ¿verdad? La fórmula del tiempo con la que vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces decimos, ya como ya sabemos cuál es la fórmula despejada de tiempo, decimos que tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por altura dividido para la gravedad, ¿verdad? Así es que es importante indicar arriba cómo es que salió esa fórmula y ya una vez ya sabiendo la fórmula, ya en este ejercicio ya simplemente nos vamos directo a la fórmula que ya está despejada, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos es poner la fórmula y reemplazar los valores. ¿Qué es reemplazar valores? Para los que todavía no entienden. Reemplazar valores es simplemente, aquí tenemos las unidades, ya sabemos que es altura, gravedad, el 2 es lo que va a estar multiplicado para ese valor. Y cuando hablamos de reemplazar valores es colocar cuánto vale cada uno de esos parámetros, ¿verdad? Si hablamos de altura, vemos en nuestros datos que altura en este caso va a valer 90 metros, la gravedad es un valor constante y vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A eso nos referimos cuando decimos reemplazar valores, ¿verdad? Entonces decimos tiempo es igual a raíz cuadrada. 2 ¿por quién va? ¿Cuál es? 2 por 90. Ya, muy bien, 2 por 90. ¿Dividido para quién? 9.8. 9.8, muy bien. Segundos al cuadrado. Entonces, seguimos haciendo. Y tenemos 2 por 90, 180. 180. 180 metros, ¿verdad? Dividido para 9.8 metros segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí metros con metros se van y tengo la división. 180 dividido para 9.8. 18,36 metros sobre segundo. Ya, 18
.36, ¿verdad? 36. Sí, metros Ya, sobre segundo. 36 segundos al cuadrado. Ya recuerda que los metros ya se fueron. Ya eliminé los metros, ¿se das cuenta? Ya los metros están eliminados. Solamente me quedan segundos al cuadrado. Ahora sí, para poder desaparecer este segundo, ¿verdad? Un segundo de esos 2 segundos que tengo, resuelvo la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería raíz cuadrada de 18.36? 4.28. 4.28 segundos. Ya, entonces, ahí ya tenemos el primer valor, ¿verdad? Entonces, este valor demora en caer 4.28 segundos. ¿Pero a qué velocidad va cayendo? Eso es lo que nos está pidiendo acá, ¿verdad? Entonces, vamos a la velocidad. También ya nosotros conocemos la fórmula de velocidad, ¿verdad? Entonces, decimos velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Está? Entonces, reemplazamos los valores. Decimos velocidad final es igual, aquí ya sabemos que es 0, ¿verdad? 0 metros sobre segundo. Más la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Ya me olvidé yo. ¿Cuál era? 9.8. 9.8. ¿Qué? ¿Cuáles son las unidades? Metros sobre sobre segundo. segundos al cuadrado. A ver, Al ¿cuáles cuadrado. son? A ver, ¿cuáles eran? Metros. Sobre segundos al cuadrado. Ajá, recuerden, hay que saber muy bien diferenciar metros sobre segundos a metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. ¿Cuál era el valor del tiempo? ¿Cuál es el valor del tiempo? 4.28. 4.28 Segundos. segundos. Ajá, fue lo que recién sacamos. ¿Cuánto? 0.28 segundos. Eso fue lo que se demoró. Muy bien, ahí tenemos y continuamos, ¿verdad? Decimos velocidad final. Tenemos 0 metros sobre segundo más y resolvemos lo que está aquí, ¿verdad? Decimos 9.8 por 4.28. 41.94. 41.9, ya dejémoslo ahí. 41.9 segundo con el segundo de acá se va y me queda metros sobre segundo. ¿Verdad? Y aquí tenemos una suma que 0 más este valor me da exactamente lo mismo y velocidad final me queda 41.9 metros sobre segundo. ¿Verdad? Entonces, esa es la velocidad con la que iba el balón y se demoró 4.28 segundos hasta llegar al suelo, ¿verdad? Entonces, cuando se tiró ese balón a la altura de 90 metros, ese balón llevaba una velocidad de 41 metros sobre segundos y hasta llegar al piso se demoró 4.28 segundos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el valor del tiempo y el valor de la velocidad. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud, duda o sugerencia? ¿Digamos entendiendo? Sí. Ya. El resto, ¿qué es lo importante de los problemas? Que yo y les voy a volver a repetir, los problemas se analizan, se ven, inclusive a veces hasta te dan gráficos, ¿verdad? Para que tú los vayas analizando. Y si no te da gráficos, tú tienes que leer 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Para poder sacar estos datos. Yo sé que a veces los ejercicios de uno te mandan a hacer la fórmula y resolverlo. Pero yo sí les sugiero que primero saquen datos, ¿verdad? Primero ustedes saquen los datos que les da el ejercicio.
¿Por qué? Porque una vez ya teniendo los datos, es más fácil poder reemplazar, poder saber qué es lo que tengo, qué es lo que me hace falta, ¿verdad? Porque imagínense si yo no sacara los datos y me hubiese ido directamente a sacar la altura, ¿verdad? Yo no hubiese podido sacar la altura. ¿Por qué? Porque el ejercicio, ¿verdad? Perdón, el ejercicio de aquí, en el último que hicimos, no me da lo que era el tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? No, la velocidad final no me daba lo que era el tiempo. Entonces, yo no podía sacar la velocidad final si no primero no sacaba lo que era el tiempo. Entonces, por eso es muy importante sacar lo que son los datos, porque ya sabiendo las fórmulas, ya simplemente tú reemplazas, tú sabes qué es lo que tienes y ya el resto no es complicado. Como yo les decía, simplemente es cuestión de sumar, de restar, de dividir y hacerlo por orden. Recordemos, multiplicaciones, divisiones, al final es la suma y la resta. Siempre es suma y resta al final, ¿verdad? Entonces, no es complicado. ¿Tedioso? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que ir haciéndolo paso a paso, ir leyendo, ¿verdad? Pero complicado no lo es, ¿verdad? Si necesitas razonar y analizar, sí, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos la capacidad para razonar, analizar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos alcanza a hacer el último ejercicio, ¿ya? Dice aquí, un balón de fútbol se deja caer desde la altura de 120 metros. Obtenga lo siguiente. ¿Qué altura habrá recorrido en 3 segundos? Ya. A ver si ustedes lo pueden hacer solo haciendo el primer valor, ya, sacando solo la altura. A ver si ustedes lo pueden hacer solitos. A ver, inténtalos hacer desde su casa. A ver, dice, un balón de fútbol se deja caer, si es que es parecido al anterior, desde una altura de 120 metros, calcular lo que es la altura recorrida a los 3 segundos. O sea, tenemos que calcular qué altura habrá recorrido a los 3 segundos. A ver. ¿Ya? A ver si puedo poner aquí el ejercicio. A ver, tenemos un balón de fútbol, ¿verdad? Ya, entonces tenemos un balón de fútbol, ya que se deja caer a una altura de 120 metros, ¿verdad? ¿Qué altura habrá recorrido a los 3 segundos? Entonces recordemos que la altura del edificio, ya, pero nos está pidiendo la altura a los 3 segundos, ¿verdad? Va cayendo ese balón y nos pide en ese transcurso de los 3 segundos qué altura habrá caído. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, vayan haciéndolo ustedes, a ver si lo pueden resolver. Recuerden, primero saquen los datos. Ya les voy a dejar la fórmula a utilizar para que se les haga más fácil. Tienen que utilizar esta fórmula, altura, tiempo al cuadrado dividido para 2. Esta es la fórmula que deben utilizar. Ya, ¿quién me dice qué respuesta le salió? A ver, inténtenlo hacer desde su casa. Primero saquen los datos, ¿verdad? Y una vez sacados los datos, utilizan la fórmula que está aquí. ¿Ya? ¿Le salió la respuesta? ¿Cuánto le salió? 44,1. Ajá, muy bien, excelente. Exactamente esa es la respuesta, 44.1.
metros, ¿verdad? La altura, ¿verdad? Es lo que nos está pidiendo. Aquí ya simplemente es reemplazar. Recuerden que el valor de la gravedad es constante, es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el valor del tiempo ya nos está dando ejercicio que es los 3 segundos, ¿verdad? Simplemente lo que hacía era resolver esto y me daba como resultado la altura, que es de 44.1 metros. Es decir, ¿verdad? Que aquí tengo el edificio, ¿verdad? Todo este edificio lo que mide es 120 metros, esa es la altura, ¿verdad? Entonces, cuando la pelota o el balón está cayendo, ¿verdad? Me está diciendo cuando pasó 3 segundos, ¿verdad? ¿A qué altura iba el balón? Es decir, que a los 3 segundos el balón iba por aquí más o menos. Entonces, de aquí a acá hay una altura, que esa es la altura que me estaba pidiendo. Entonces, esa altura es de 44.1 metros, ¿verdad? Entonces, a los 3 segundos, el balón de los 120 metros de alto que tenía ese edificio solamente había recorrido 44.1 metros. Eso es lo que más o menos me quiere indicar el ejercicio, porque me dicen, Miss, pero si ahí está la altura que dice que es 120 metros, me pueden decir. Si tú dices a simple vista, tú estás leyendo y tú dices, pero la altura ya está, dice 120 metros. Pero si te fijas bien, ¿qué es lo que te está pidiendo? Es la altura que tiene a los 3 segundos, ¿verdad? Si simplemente, si no te hubiese dicho nada del tiempo, ¿verdad? Ahí si te hubiese dicho, ok, son 120 metros de altura que recorre el balón. Obviamente cuando ya llega al piso, pasó esos 120 metros. Pero a los 3 segundos, yo quiero saber en qué altura estaba, ¿verdad? Entonces, a los 3 segundos solamente había descendido 44.1 metros ese balón, ¿verdad? ¿Alguien más le salió esta respuesta? Antes que haya dicho la compañera. Ya, chicos. Ya listo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí alguna pregunta. Si les quedó claro, como yo les digo, este video está siendo grabado, ¿verdad? Yo lo subo y luego les paso el grupo la grabación para que ustedes lo puedan volver a analizar, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una pregunta, ¿sí entendimos? ¿Sí comprendimos? Sí. Ya, ¿verdad? Entonces, el resto, ¿sí entendimos? Sí. Sí, licenciada. Sí. Ya, listo. Entonces, la tarea, ¿verdad? La tarea tienen que hacer 3 ejercicios. 3, no les puse 3 ejercicios nomás. Aquí está, al finalizar, está en la plataforma, ya les puse, ¿verdad? Está aquí, tenemos el ejercicio que es básicamente, si se fijan, es lo que hemos estado haciendo. Incluso les puse los dibujos, ¿verdad? Para que ustedes puedan guiarse, ¿verdad? Entonces tienen que hacer 4 ejercicios, son 4, perdón. Son 4 ejercicios que tienen que hacer. Así mismo como la vez pasada, hacen los ejercicios, los pueden hacer en Word, en su cuadernito, luego le toman la fotito y lo suben en la plataforma. Y ahí yo se los reviso. Aún me falta revisar los anteriores porque vi que son pocos los que han enviado, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta aquí con lo que es el tema del día de hoy, los que pueden encender la camarita me ayudan para tomar la fotito y los que no, no hay ningún problema, ¿ya? Licenciada.